Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. Tengan un día más de paciencia. Con Flor Halfon, actualidad en La Negra Pop. Hablemos un poco de la situación de los profesionales, los residentes, los concurrentes en el país y también en la ciudad de Buenos Aires, que los vemos de reclamo en reclamo y que tanto los hemos aplaudido durante la pandemia, como decíamos ayer, pero que no se les está pagando un salario digno. Empecemos con la que viene siendo la protesta, el reclamo más visible, que es el panorama público porteño, donde desde hace 2 meses hay movilizaciones fuertes de residentes y concurrentes. Primero, ¿qué son los residentes? Los residentes son médicos, o sea, gente que ya tiene su título y que lo que hace es un posgrado con prácticas intensivas en alguna especialización. O sea, es un trabajador, sin ninguna duda, un trabajador supervisado, como muchos otros en un montón de áreas, y obviamente cobra por ese trabajo mientras se está especializando. ¿Qué son los concurrentes? El concurrente también hace una capacitación de posgrado, pero en este caso son profesionales que no cobran. La única diferencia entre residentes y concurrentes es la orden de mérito en el concurso público, o sea, dónde quedaron posicionados en el concurso público. A los que les va mejor les dan un laburo pago, a los que no les va tan bien les dan un laburo full time, pero no remunerado. Hoy los residentes en la ciudad de Buenos Aires, o sea, a los que sí les pagan, cobran 300 pesos la hora. Y los concurrentes cobran 0 pesos la hora. ¿Perdón? Y no tienen ART. Residentes y concurrentes reclaman, como les decía, hace 2 meses y ahora están de paro por tiempo indeterminado, por un lado para pedir un salario por encima de la canasta básica y por el otro para pedir que tengan salario quienes no tienen salario. Lo que les ofreció el gobierno porteño es subirles a los residentes de 300 a 440 pesos esa hora. Lo que pasa es que eso les deja el salario por debajo de la canasta. O sea, ellos pedían un total de unos 100.000 pesos más o menos que les aumentaran y les ofrecieron 15.000 que empezarían a cobrar en noviembre y no en diciembre. Ustedes van a escuchar que la ciudad ofreció, porque en los discursos que da la ciudad de Buenos Aires dice que son casi 200.000 pesos, en realidad lo que ofrecieron es 197.000 pesos de salario, pero lo que explican los residentes es que eso tiene descuentos, como todo trabajo registrado, entonces les queda en mano 162.000 pesos. Es decir, médicos, esos que se recontraexponían en pandemia, porque los residentes trabajaron cualquier cantidad en pandemia, esos que estudiaron mucho más de 5 años, esos que siguen estudiando todavía, a los que les decimos que ir a la universidad es muy importante para la vida, cobran 160.000 pesos. Médicos que seguramente capaz que escucharon este discurso de no cierren las escuelas, porque las escuelas, el futuro de los chicos es importante. Capaz que alguno de esos niños que no quieren que cierren las escuelas, los adultos, y está muy bien que quieran que no cierren, quieren ser médicos en algún momento. Claro. No todos van a querer ser economistas. Exactamente. ¿Y qué van a hacer? Van a ser médicos en un país donde no los respetan y se los burla. Ganan más las chicas, las empleadas domésticas que limpian las casas. Exacto. O sea, vamos a crear un mundo donde te limpien el culo a vos, pero no haya médicos para curarte. Ayer se movilizaron junto a otros trabajadores de la salud en el centro porteño. Ahora les cuento los otros reclamos, pero escuchemos un poco cómo reclamaron ayer. Imagínense este escenario. Todos estos residentes en filita, arrodillados, haciendo de cuenta que le hacían RCP a un paciente, ¿no? La resucitación cardiopulmonar. Pero en realidad lo que tenían delante era un almohadón y al que le hacían RCP era a su salario. Escuchémoslo. Analizando el ritmo cardíaco. No toca al paciente. Analizando el ritmo cardíaco. Se detecta un salario por debajo de la canasta básica. Se recomienda una descarga. No toque al paciente. No toque al paciente. Y ahí se ponían a hacer el RCP a ese salario que no llega a la canasta básica. ¿Quiénes más se movilizaron ayer con ellos? Bueno, ahí estaban también los profesionales de la salud de 2 hospitales que pertenecen al gobierno nacional, el Garrahan y el Posadas. ¿Y qué le reclaman estos profesionales al gobierno nacional? Una recomposición salarial. Hicieron un paro, sí.
No, seguí que quiero hacer una pregunta. Hicieron un paro por 24 horas, marcharon al Congreso, les mandaron una carta al presidente Alberto Fernández y otra a la ministra de Salud, Carla Bisotti, y les dicen que les está resultando muy difícil mantenerse en el sistema público de salud y seguir defendiéndolo, porque imagínense que es gente que ya tenía, obviamente, sueldos bajos antes de la pandemia, esto lo venimos escuchando hace muchísimos años, pero después, además del esfuerzo enorme que hicieron ahí, llegó esta inflación galopante, que ya sabemos, obviamente, que afecta a los bolsillos de todos. Reclaman una suba del 100%, un plus de guardias y piden además que se agilicen los dos concursos para designar a los que integran la planta permanente de esos hospitales, porque lo que dicen los médicos de hospitales nacionales es que en promedio son gente que se forma durante 15 años, díganme quién de los que está escuchando, y hablemos del porcentaje de gente que podría estar en esa situación, se forma durante 15 años, son más o menos 6 de estudio de grado, 4 de residencia y después especialidad, 5 años más en posgrados, y que si les pagan salarios de 160.000 pesos, quedan pocos médicos que estén dispuestos a quedarse en el sistema público, o sea, queda vaciado, y después la gente tiene que hacer 10 horas de fila para atenderse, porque no hay especialistas en ese sistema público, y estamos hablando de pacientes en general con pocos recursos económicos que se tienen que atender en estas condiciones, con médicos desbordados y hospitales vaciados de personal. Dicen, por ejemplo, los médicos del Posadas que el 85% de los profesionales de ese hospital, son unos 3.000 en total, o sea, además es un montón, están contratados y solamente el 15% pertenece a la planta, o sea que además el 15% solamente tiene un laburo asegurado, tiene las condiciones de trabajo que tiene que tener. Trabajan con mucha inestabilidad. Y no es que el sector privado los tiene trabajando mucho mejor, pero sí hay algunas cosas que se resuelven más rápido. Ayer, por ejemplo, hubo una protesta de los trabajadores de sanidad, que en su mayoría trabajan en empresas privadas, y cerraron una suba salarial del 96%. Si decimos que están pidiendo un 100% los trabajadores de pero estos no hospitales. ¿No tienen un delegado? ¿No tienen alguien como tienen, qué sé yo, los aceiteros o los bancarios? Claro, pero lo que pasa con los ¿No tienen bancarios alguien fuerte? es que no es solamente la persona que reclama, es que son áreas, los aceiteros, los bancarios, los camioneros, que si paran, te paran el país. Pero si vos parás con la medicina, se te muere la gente. Pero fíjate, es están de paro hace 24 horas es y lo no mismo. importa. Claro. Igual es loco que, digamos, capaz que deberían representarlos también gente como Velocopit, porque ayer vos estabas hablando que Velocopit se quejó con Massa e inmediatamente le dieron el aumento que querían, más de lo que ya nos aumentan todo el tiempo en las prepagas. Entonces quizás tienen un interlocutor que no es tan válido. Es que ¿quiénes son los que consiguen eso? A veces hay sindicalistas que negocian mejor o peor, pero en general los sindicalistas o los empresarios que negocian bien o mal según el poder que tienen. El poder que tiene su área, el poder que tienen pero de estamos lastimar. hablando de lo mismo, digamos, en una prepaga si no te aumentan... que me sacas la prepaga, es peor todavía esto, porque estamos hablando de la salud pública. No, Lo por otro supuesto. estamos hablando de la salud privada. Es peor ideológicamente. Es peor que suceda que no le des un aumento a quien cuando vaya a un hospital no tenga, porque todos podemos terminar en un hospital. Pero ponele no es que solamente para el pobre. Por Mañana supuesto. te agarra en el medio de no sé qué, ¿a dónde te van a llevar? Te van a llevar a un hospital, no te van a llevar al Monte Sinaí, que uno siempre tiene la idea de que lo van a llevar al lugar más caro de Buenos Aires, si Por es que paga. supuesto, completamente así, pero vos pensá, ¿cuáles son las consecuencias? Si querés, mediáticas, sociales, que tiene que camioneros corten una ruta, que es como, se para el país, no se puede andar, no llegó al laburo, y las consecuencias que está teniendo hoy en la sociedad y en los medios, que los médicos se estén parando. Nada. Sí, hasta que nada. tengas un pibe que tengas que operarlo y que no tengas... Vos, pero no la tele, no la calle. pero también a los que hacemos tele y a los que hacemos radio y a los que hacemos... nos pasan estas cosas. Pero totalmente. Y en algún momento hasta los dueños... O sea, por más que seas el dueño de todos los canales de televisión, en algún momento vas a necesitar que un médico te dé algo, te dé un remedio, Pero te mirá, solucione, te opere. Me voy de tema solamente para darte este ejemplo. ¿Viste cuando se dice... no sé, que tal persona que mató en un robo vaya preso, que vaya preso, que vaya preso? Bueno, en este país no hay cadena perpetua. Entonces va preso y después sale. Y después cuando sale puede seguir haciendo lo mismo si en la cárcel no lo tratamos bien, no hacemos la cosa que hay que hacer y no lo resocializamos.
Bueno, pero eso no importa. Siempre es lo inmediato. Siempre es resolvamos lo que hoy nos puede complicar la vida. Y bueno, así estamos. Por eso hay cuestiones. Por eso hay que prestar atención también en las cosas que se prometen para las campañas y dónde ponen el eje. Si importa la salud, si importa la educación. Esta chica, te juro que me amarga. Te juro que me amarga. Te pido perdón. Te juro que me voy amargada. Pero lo que tengo para decirles es que tanto la ciudad como la nación, con distintos colores políticos, tienen reclamos en el área de salud, tienen que ver de dónde sacan los recursos, pero prestemos atención a estos reclamos porque Pídanle a los jueces que paguen ganancias, es un lindo lugar para tener recursos. Sería una belleza. Y lo que digo es, acá son distintos colores políticos que toman la misma decisión. Podríamos pensar también que está faltando guita en los estados y de dónde la podemos sacar. Bueno. Empecemos a trabajar, empecemos a cambiarle capitalismo, que sería muy difícil.